Al principio, pensé que estaba hablando con alguien en el dormitorio, pero el tono era demasiado distante. Ninguna conversación tenía el tipo de ritmo que estaba escuchando, suave, seguro, ininterrumpido. Seguí el sonido, mis oídos se agudizaron de una manera que hizo que mi cráneo palpitara. En la esquina de la sala de estar, mi viejo portátil estaba abierto, los altavoces zumbaban con lo único que nunca esperé. Ya sabes, es casi demasiado fácil. La voz de Gabriela era clara, juguetona. Llega a casa como un maldito zombi, apenas me mira, apenas se da cuenta de nada. Y yo, me divierto. Mi pulso se ralentizó y luego se aceleró. Un puño frío se cerró alrededor de mis pulmones. Estalló la risa, la de ella y la de otra persona. Un miembro del público sin rostro, el sonido distorsionado por un equipo de grabación barato, pero el deleite en la risa era inconfundible. Alentador. Él cree que trabaja muy duro para su familia, continuó Gabriela, suspirando dramáticamente. Pero decime, chicas, ¿qué sentido tiene un marido que nunca está? ¿Qué sentido tiene la lealtad a un hombre que ni siquiera te ve? Una pausa. Luego, un pequeño y sensual murmullo. Así que dejé de serle leal. El público gritó y aplaudió como si acabara de contar un chiste ingenioso. Mis dedos se hundieron en el respaldo de la silla que tenía delante. Me obligué a seguir escuchando, aunque mis oídos zumbaban tanto que apenas podía registrar las palabras. Habló de ellos. De los hombres. De más de uno. Sinceramente, la emoción es la mejor parte, confesó, riendo. Escabullirse, las excusas, los pequeños riesgos. Él no tiene ni idea, es demasiado estúpido para sospechar siquiera. Más risas. Más aplausos. Me quedé paralizado, mirando la pantalla. El episodio tenía un mes de antigüedad. Durante un mes, me había estado despertando a su lado, preparándole café, escuchando sus quejas sobre la colada o el perro ladrador del vecino, sin saber que ya se había quitado el anillo de boda por otro. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie. El episodio continuó, mi esposa entreteniendo a su público invisible con historias de mi olvido, de cómo una vez besó a uno de ellos justo fuera de nuestra casa mientras yo estaba dentro arreglando el fregadero que goteaba. De cómo me sonrió justo después. De cómo dejó que uno de ellos se la llevara a nuestro propio sofá, sabiendo muy bien que yo estaría en casa en menos de una hora. La silla debajo de mí rozó el suelo cuando me desplomé en ella. Me temblaban las manos, no de tristeza, ni de incredulidad. Esas cosas murieron en el momento en que la oí reírse de ello. Lo que hervía en mis entrañas era rabia. Una rabia oscura y afilada. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. El episodio continuó, pero ya había oído suficiente. La mujer por la que me había dejado las manos en carne viva, la mujer a la que había defendido, la mujer que había llorado en mis brazos por cosas sin sentido, estaba haciendo esto. Lo estaba haciendo y riéndose de ello. Cerré de golpe el portátil, la fuerza retumbó a través de la mesa. Mi respiración era lenta, constante, el tipo de calma que viene justo antes de una tormenta. No iba a dejar pasar esto. La puerta del dormitorio se abrió con un chirrido cuando la empujé. Allí estaba ella, acurrucada bajo nuestras mantas, de espaldas a mí, con el pelo extendido sobre mi almohada. Pacífica. Cómoda. El olor de su champú, que en su día me hacía pensar en casa, me revolvió el estómago. Al principio no dije una palabra. Me quedé allí de pie, observándola, esperando a que el peso de mi presencia la despertara. Tardó más de lo que esperaba. Finalmente, se movió, suspirando suavemente antes de darse la vuelta para mirarme. Sus ojos estaban atontados, pero una vez que se enfocaron en mi rostro, algo parpadeó en ellos. Lo vi. Reconocimiento. Ella sabía. Sabía que lo había oído. ¿Qué? Murmuró, con la voz entrecortada por el sueño. Exhalé lentamente por la nariz. Lo oí. Una pausa. Sus labios se abrieron ligeramente y luego se cerraron de nuevo. Y luego, una sonrisa burlona.
Estás siendo dramático. El mundo a mi alrededor se volvió nítido. La forma en que la luz de la luna se proyectaba sobre la cama. La forma en que su sonrisa burlona se curvaba en los bordes. La forma en que mis puños se apretaban tan fuerte que podía sentir el pulso en las yemas de mis dedos. Demasiado estúpido para sospechar, repetí en voz baja. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Gabriela bostezó y se estiró como un gato. Es solo entretenimiento, cariño. No seas tan susceptible. Una sensación de ardor me subió por la columna vertebral y mi visión se redujo. No lo sentía. Ni siquiera intentaba explicarse. Sin culpa, sin arrepentimiento, solo esa sonrisa burlona, como si le divirtiera mi enfado. Algo dentro de mí encajó en su sitio. Una comprensión fría y clara. Ella pensó que esto era divertido. Me desperté con un vacío que no estaba solo en la cama. Gabriela no estaba allí. Su aroma persistía, tenues rastros de jazmín y engaño. Mis dedos se hundieron en las sábanas donde debería haber estado su cuerpo, pero todo lo que sentí fue el vacío que dejó atrás. Una rabia se alojó en mi pecho, sólida como un ladrillo, pesada como una lápida. El sueño no había hecho nada para suavizarla. En todo caso, se había agudizado durante la noche, cortando los últimos restos de la paciencia que me quedaba. Balanceé las piernas sobre la cama, sintiendo el frío suelo contra mis pies descalzos. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que zumba con tensión, con algo acechando fuera de la vista. Entonces lo oí. El suave murmullo de su voz desde la otra habitación. Esa misma voz que se había burlado de mí frente a su público anónimo, la misma voz que se había reído mientras tiraba por la borda todo lo que habíamos construido. Ahora tenía un tono diferente. Más bajo. Un poco apresurado. Salí, lento y silencioso, como un depredador en su propia casa. La puerta de la cocina estaba entreabierta lo suficiente como para que pudiera ver. Gabriela estaba de pie cerca de la encimera, con el teléfono pegado a la oreja y los dedos golpeando el mármol. Sus uñas, pintadas de algún tono de rojo, golpeaban rápido, como un tic nervioso. No dijo nada más, susurró. Solo, me miró fijamente. Apreté los dientes. Así que lo sabía. Lo había visto en mi cara, lo había sentido en el aire entre nosotros. Pero eso no la detuvo, ¿verdad? Ni disculpas, ni explicaciones, solo una tranquila llamada telefónica antes del amanecer. Di un paso más, dejando que la madera crujiera bajo mi peso. Gabriela se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Por una fracción de segundo, vi algo de su expresión. Luego, con la misma rapidez, desapareció, reemplazada por la misma maldita sonrisa. ¿No podías dormir?, preguntó, metiéndose el teléfono en el bolsillo como si no acabara de susurrar en él. No respondí. Me limité a mirarla fijamente, memorizando cada detalle de ella en ese momento, el cambio en su postura, la forma en que sus dedos se movían a los lados, el destello de algo nervioso en sus ojos antes de enmascararlo. ¿Quieres hablar de anoche?, intentó, con voz melodiosa, como si estuviera complaciendo a un niño. Dejé escapar un suspiro, lento y deliberado. ¿Quién estaba al teléfono? Gabriela abrió los labios, solo un poco, antes de curvarse en algo casi divertido. No empieces, Rubén. Ese ladrillo en mi pecho presionó con más fuerza. ¿Quién? Inclinó la cabeza, esa sonrisa se hizo más profunda. ¿Importaría? Me moví antes de pensarlo, cerrando el espacio entre nosotros en 2 pasos bruscos. Su espalda golpeó el mostrador, pero no se inmutó. Mantuvo mi mirada, con la barbilla levantada en desafío. Dilo, dije, con voz baja y firme. Di su nombre. La lengua de Gabriela salió disparada para humedecerse los labios. Dudó. Luego, con una lenta exhalación, susurró, Javier. El mundo a mi alrededor se oscureció, el sonido se alejaba como el agua por un desagüe. Javier. El nombre resonó en mi cráneo como un martillo sobre metal. Javier. No un extraño. No un error sin rostro.
Javier, a quien conocía. Javier, que había estado en mi casa. Me di la vuelta antes de hacer algo de lo que me arrepentiría. Mis manos temblaban a los lados, apretadas tan fuerte que mis uñas se clavaban en mis palmas. Te dije que no fueras tan susceptible, la voz de Gabriela vino detrás de mí, con esa sonrisa burlona prácticamente rezumando de cada palabra. Y eso fue todo. El último hilo se rompió. Me di la vuelta, mis movimientos eran bruscos y deliberados. ¿Dónde está? Gabriela se rió. Realmente se rió. ¿Qué, vas a ir a buscarlo? ¿Luchar por tu honor como un pendejo de la vieja escuela? No necesitaba responder. Lo vio en mi rostro. Por primera vez esa mañana, un miedo real brilló en sus ojos. Cogí mi chaqueta de la silla y me fui sin decir una palabra. Las calles aún se estaban despertando, el cielo sangraba naranja sobre el horizonte. El aire era fresco, mordiendo mi piel. Mis pies se movían solos, como si ya supieran a dónde ir. La casa de Javier no estaba lejos. Un pequeño apartamento encima de una carnicería, el tipo de lugar donde el hedor de la carne cruda se aferraba a las paredes. Subí las escaleras de 2 en 2, con los nudillos ya picando. No me molesté en llamar. Golpeé la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Nada. Golpeé de nuevo. Abre, cabrón. Silencio. Luego, un arrastrar de pies. Pasos. Un crujido vacilante cuando la puerta se abrió. Y ahí estaba. Javier. Pelo despeinado, camisa arrugada, ojos todavía atontados por el sueño. Pero en cuanto me vio, se espabiló muy rápido. Rubén. Mi puño se estrelló contra su cara antes de que pudiera decir otra palabra. Su cabeza dio un respingo hacia atrás y su cuerpo tropezó contra la puerta. Un gruñido, una maldición. Luego se abalanzó. Nos estrellamos contra el estrecho pasillo, puños en alto. Me dio un golpe en las costillas, apenas lo sentí. Mis nudillos volvieron a golpearle la mandíbula, esta vez con más fuerza. Se tambaleó, pero no cejé. Lo agarré por el cuello y lo empujé contra la pared. ¿Crees que no me enteraría? Javier respiraba con dificultad y tenía una mancha de sangre en la comisura de los labios. Ella vino a mí. Apreté más mi agarre. ¿Eso se supone que lo hace mejor? Apretó la mandíbula. No la obligué. Y eso, de alguna manera, era peor. Lo solté con un empujón brusco y di un paso atrás. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. Javier se limpió la boca con el dorso de la mano, haciendo una mueca de dolor. Nunca fue tuya, murmuré con voz áspera. Javier me miró durante un largo momento y luego suspiró. Quizá no. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo desplomado contra la pared, con la camisa manchada de sangre. El sol de la mañana ya estaba en lo alto, mirándome fijamente mientras salía a la calle. Me dolían las manos, los nudillos en carne viva. ¿Pero el peso en mi pecho? Más ligero. Por primera vez desde que pulsé el play en ese maldito podcast, podía respirar. Caminé por la ciudad como un hombre sin piel, con todo en carne viva, todo ardiendo. El aire estaba cargado del olor a fruta demasiado madura de los puestos del mercado, el aceite de los carritos de tacos chisporroteaba bajo el peso de la carne asada. La gente se movía a mi alrededor, riendo, discutiendo, viviendo. ¿Y yo? Estaba atrapado en mi propia cabeza, un perro masticando un hueso que sabía a traición. Todavía me dolían las manos por la pelea. Tenía los nudillos partidos y rígidos. Cada vez que flexionaba los dedos, sentía un sordo latido. Bien. El dolor significaba que no estaba soñando. Significaba que todo, el podcast, las mentiras, el olor de la piel de Gabriela mientras susurraba el nombre de otro hombre, era real. Necesitaba ver a alguien que no fuera ella, alguien que no se burlara de mí como si mi vida fuera una broma. Así que fui al taller de Martín. Martín era mi amigo desde que éramos niños,
cuando robábamos mangos del jardín de la vieja doña Leticia y echábamos la culpa a los perros callejeros. Ahora tenía un pequeño taller de coches, nada lujoso, lo justo para mantener las luces encendidas y pagar la escuela de su hija. Era la única persona a la que podía soportar ver en ese momento. El timbre sobre la puerta tintineó cuando entré. El olor a grasa y goma me golpeó, me conectó con la realidad y me recordó que todavía había lugares en esta ciudad que no habían sido tocados por las mentiras de mi esposa. Martín levantó la vista de debajo del capó de un coche y se limpió las manos con un trapo sucio. Me miró a la cara y sacudió la cabeza. Dime que el otro cabrón quedó peor. Solté una risa seca. Estará comiendo sopa durante unos días. Martín tiró el trapo a un lado y cogió 2 cervezas de la mini nevera de la esquina. Me dio una, el sudor frío en la palma de la mano. Nos sentamos en 2 cajas en la parte de atrás de la tienda, el aire cargado de gasolina y viejas historias. Entonces, dijo después de un largo sorbo, ¿Gabriela? No respondí de inmediato. Solo miré al suelo, a las manchas de aceite que llevaban allí más tiempo que yo casado. Tiene un podcast, dije finalmente. Martín arqueó una ceja. Y respiré hondo. Me sentí como si estuviera tragando clavos. Y se pasa hablando de cómo me engaña. Martín no reaccionó al principio. Se quedó sentado, procesando, con los dedos tamborileando contra la botella. Luego soltó un silbido bajo. Eso es otro nivel de mierda, hermano. Sí. Se hizo el silencio entre nosotros. El tipo de silencio que es pesado, que llena cada espacio entre las costillas y dificulta la respiración. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Y ahora qué? Me había hecho esa pregunta 1000 veces desde que pulsé reproducir en ese maldito podcast. ¿Y ahora qué, Rubén? ¿Qué haces cuando tu mujer no solo te traiciona, sino que lo exhibe como un trofeo? Me pasé una mano por el pelo. No lo sé. Martín me estudió y luego tomó otro trago de cerveza. No eres el tipo de hombre que deja que la gente lo pisotee. Así que, o te vas, o haces que ella lo pague. Dejé que sus palabras se quedaran entre nosotros. Irme parecía demasiado fácil. Como si ella hubiera ganado. Como si yo fuera solo otra broma para contarle a sus oyentes. Pero hacer que ella lo pague. Un pensamiento lento y oscuro se acurrucó dentro de mí, estirando sus ramas, acomodándose. Martín sonrió, como si pudiera ver los engranajes girando en mi cabeza. Sí. Eso es lo que pensé. Me fui a casa antes del atardecer. La casa parecía la misma, pero ahora la veía diferente. Ya no era nuestro hogar. Era solo un lugar donde una mujer que no reconocía fingía ser mi esposa. Gabriela estaba en la cocina, deslizando el dedo por su teléfono, con los pies descalzos golpeando el azulejo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Qué tal el trabajo, cariño?, preguntó con voz suave y ensayada. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera escupido en nuestros votos frente a una audiencia. Me acerqué, lo suficiente para ver el reflejo de su pantalla en sus pupilas. Lo suficiente para oler el leve rastro de perfume que no era para mí. ¿Crees que soy estúpido, verdad? Eso la hizo detenerse. Sus ojos se alzaron hacia los míos, solo por un segundo, antes de que sonriera con aire socarrón. Esa maldita sonrisa. Creo que trabajas demasiado. Asentí, lentamente. Sí. Lo hago. Extendí la mano y le quité el teléfono. Ella parpadeó, sorprendida, pero no se resistió. Y luego, lo tiré al fregadero. El agua corrió por la pantalla, filtrándose por cada grieta, ahogando los mensajes, las llamadas, los secretos. Gabriela jadeó, tratando de alcanzarlo, pero le agarré la muñeca. Su pulso latía bajo mis dedos, rápido, errático. ¿Te parece gracioso?, murmuré. Ella tragó saliva. Estás actuando como una loca. Me incliné hacia ella, tan cerca que nuestras narices casi se tocaron. No, Gabriela.
Loca fue pensar que dejaría pasar esto. Por primera vez, su sonrisa burlona flaqueó. ¿Y eso? Eso fue lo primero real que vi en ella en mucho tiempo. La casa ya no se sentía como un hogar. Era una jaula, un caparazón hueco donde cada sombra se arrastraba con el peso de las mentiras. Las paredes habían absorbido demasiados susurros, demasiados engaños, y ahora me oprimían, cargadas con el olor a podrido. El perfume de Gabriela aún se adhería a los muebles, a las cortinas, a mi piel, como una mancha que no podía quitar. Estaba sentada a la mesa, con las piernas cruzadas y los dedos alrededor de una taza de café, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Como si su mundo no se hubiera resquebrajado. Como si el mío no se hubiera reducido a cenizas. «Estás siendo ridículo», dijo, removiendo el café perezosamente. La observé, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Quería reírme. Tal vez si empezaba, no pararía. Tal vez seguiría riendo hasta que se me rompieran las costillas y se me destrozara el peso en el pecho. ¿Lo estoy? Mi voz salió baja, firme. El tipo de calma que no era realmente calma en absoluto. Gabriela suspiró, dejando la cuchara con un tintineo. Sí, Rubén. Lo estás. Mírate. Lo hice. Miré mis manos, manos que se habían dejado la piel por ella, manos que habían construido una vida a la que ella había meado por diversión. Di un paso más cerca, observando cómo se tensaba ligeramente, con un ligero movimiento en los hombros. ¿Crees que esto es una broma?, pregunté. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, la misma que tenía cuando me mentía a la cara, cuando se reía de mí a través de ese maldito podcast. Creo que estás exagerando, dijo con suavidad. La gente exagera en Internet todo el tiempo. Es parte del juego. Juego. Dejé escapar un suspiro, lento y agudo. ¿Crees que lo que hiciste fue un juego? Ella se reclinó, sorbiendo su café como si estuviéramos hablando del tiempo. Es contenido, cariño. Nadie se toma ese tipo de cosas en serio. La miré fijamente, larga y duramente. ¿Quieres decir nadie más que yo? El silencio se extendió entre nosotros, espeso como el calor exterior. Dejó su taza y se puso de pie, lenta y deliberadamente. No pensé que te enterarías. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin arrepentimientos. Solo eso. Dejé que las palabras se posaran entre nosotros como polvo en un marco roto. Eres asquerosa, dije con voz baja. Gabriela puso los ojos en blanco. Por favor. No te hagas el santo, Rubén. Tú tampoco eres perfecto. ¿Esa es tu excusa? Reí, seco y sin gracia. Sus ojos se dirigieron a la ventana, solo por un segundo. Lo suficiente para que yo lo viera. Estaba esperando algo. O a alguien. Se me revolvió el estómago. ¿A quién esperas? Se burló. A nadie. Di un paso adelante, cerrando el espacio entre nosotros en un instante. No me mientas. Ella vaciló, solo por una fracción de segundo. Entonces, llamaron a la puerta. Los ojos de Gabriela se dirigieron hacia allí, y eso fue todo lo que necesitaba. Agarré su muñeca cuando se movió, sujetándola lo justo para hacer que se detuviera. Su pulso saltó bajo mis dedos. Suéltame, Rubén. Llamaron de nuevo, más fuerte esta vez. No me moví. No hablé. Solo la miré, esperando. Tragó saliva. Es solo, un amigo. Respiré lenta y profundamente. Ábrela. Gabriela se liberó del brazo y se dirigió a la puerta, dudando lo suficiente como para confirmar lo que yo ya sabía, quienquiera que estuviera al otro lado no era solo un amigo. Abrió la puerta y allí estaba él. Javier. Su rostro aún mostraba los moretones de la última vez que nos vimos. Tenía el labio partido y el pómulo teñido de amarillo y morado. Tuvo la audacia de parecer sorprendido. Gabriela. Mi puño golpeó su mandíbula antes de que pudiera terminar la excusa que había planeado.
Javier retrocedió tambaleándose, agarrándose al marco de la puerta para mantenerse en pie. Gabriela se quedó sin aliento, pero no me importó. No me importó su sorpresa, sus ojos desorbitados, la débil protesta que fuera a lanzarme. Agarré a Javier por el cuello y lo empujé contra la pared. ¿No te enteraste la última vez? Levantó las manos rápidamente, con las palmas hacia afuera. Rubén, escucha. Lo empujé de nuevo, más fuerte. No. Escucha tú. La voz de Gabriela se interpuso, aguda. Basta. Los dos. La ignoré. Apreté más fuerte. ¿Crees que puedes seguir viniendo? ¿Seguir olfateando a mi esposa como un perro callejero? Javier hizo una mueca, con la mandíbula apretada. Ella me llamó. Me quedé paralizado. Solo por un segundo. Luego, lentamente, me volví para mirar a Gabriela. Ella estaba allí, con los labios entreabiertos y el rostro pálido. Y en ese momento, vi la verdad clara como el agua. Ella quería esto. No la pelea. No los moretones. No la ira. Ella quería el caos. El drama. La atención. Ella lo había llamado, sabiendo exactamente lo que pasaría. Y yo había caído en la trampa. Dejé ir a Javier y di un paso atrás. Mi respiración era pesada, aguda. El peso en mi pecho era insoportable, asfixiante. La expresión de Gabriela cambió, solo un poco, pero lo suficiente para que yo lo viera. Un destello de satisfacción bajo la superficie. Ella disfrutaba de esto. Algo dentro de mí se convirtió en piedra. Me enderecé, ajustándome la camisa. Vete, dije con voz grave. Javier vaciló, frotándose la mandíbula, antes de darme la vuelta. No dijo una palabra mientras pasaba junto a Gabriela y salía por la puerta. Me volví hacia ella, con una mirada fría e inescrutable. ¿Tú también? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Me has oído? Vete. Su sonrisa burlona se desvaneció. No puedes hablar en serio. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarme. Hablaba en serio el día que me casé contigo. Y hablaba en serio todos los malditos días que me dejé la piel para darte una buena vida. Dejé que las palabras cuelguen, pesadas. ¿Tú? Nunca te has tomado nada en serio. Gabriela abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Por primera vez, no tenía nada que decir. Me hice a un lado y señalé la puerta. Vete. Y por una vez, ella obedeció. La casa quedó en silencio después de que ella se fue. No en paz, solo vacía, como un cadáver abandonado despojado de todo menos de los huesos. Me quedé allí, sintiendo su ausencia, el fantasma de su presencia aún aferrado a las paredes. El perfume se estaba desvaneciendo. Los ecos de su voz se disolvían en la nada. ¿Y yo? Yo estaba de pie entre los escombros, preguntándome qué diablos vendría después. Me dolían las manos. Los moretones por golpear a Javier ni siquiera habían empezado a formarse todavía, pero podía sentirlos bajo la piel, latiendo como un segundo corazón. Presioné los dedos contra la mesa del comedor, exhalando lentamente. Entonces, el silencio se quebró. Un teléfono zumbando. Su teléfono. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había dejado atrás hasta que lo vi sobre la mesa, con la pantalla parpadeando con un nombre que no reconocí. Lo cogí, lo di la vuelta en la palma de la mano y me quedé mirando la llamada sin contestar. Javier no era el único. Deslicé la pantalla para abrirla. No tenía contraseña. O había sido descuidada o nunca pensó que tendría las agallas de mirar. Desplacé los mensajes y lo que vi hizo que la sangre me ardiera en las venas. Había más nombres de los que podía contar. Hombres, sin rostro en mi mente pero reales como la bilis que se me subía a la garganta. Algunos de los mensajes eran nuevos, otros viejos, se remontaban a meses atrás, tal vez más. Palabras dulces, sugerencias groseras, promesas explícitas.
Algunos incluso bromeaban sobre mí. ¿De verdad no sospecha? ¿Ese imbécil sigue trabajando de noche? Deberías dejarme ir otra vez. La última vez fue divertido. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Cada mensaje era otro clavo en el ataúd de lo que fuera que sentía por ella. No solo me había engañado. Había construido toda una maldita actuación en torno a ello. Cerré los mensajes, hojeé las fotos. Se me revolvió el estómago. Fotos de ella, fotos de ellos. Pedazos de mi vida robados y contaminados, reutilizados en su jueguito. Arrojé el teléfono contra la pared. Se hizo añicos al impactar, el plástico y el cristal se esparcieron por el suelo como una confianza rota. Luego agarré la silla más cercana y la estrellé contra el suelo. Una vez. 2 veces. La madera se astilló, los fragmentos volaron, pero no fue suficiente. Nunca sería suficiente. Le había permitido salirse con la suya demasiadas veces. Había tragado la falta de respeto, la humillación, la silenciosa erosión de mi propia dignidad. ¿Pero esto? Esto era algo completamente distinto. Pasé por encima de los escombros y agarré mi chaqueta. La ira en mi pecho había cambiado, ya no estaba sin rumbo, ya no me ahogaba. Sabía exactamente a dónde iba. La tienda de Martín no estaba lejos. El sol se estaba poniendo cuando llegué allí, el cielo sangraba rojo y dorado. Empujé la puerta, el timbre tintineaba en lo alto, y lo encontré exactamente donde esperaba, debajo del capó de un coche destartalado, con las manos manchadas de grasa. Levantó la vista, vio mi cara y suspiró. ¿Y ahora qué? No perdí tiempo. Necesito algo. Martín se limpió las manos con un trapo. Sí. ¿Y qué es eso? Me apoyé en el banco de trabajo, con la mandíbula apretada. Necesito asegurarme de que ella no se recupere de esto. Su expresión se ensombreció. No era de los que hacen preguntas estúpidas. Solo asintió, lenta y mesuradamente. Dime qué necesitas. No dormí. Ni siquiera lo intenté. Las horas se alargaron, cada una más pesada que la anterior, presionándome como si fuera de hormigón. Me senté en la cocina, los restos de su teléfono aún esparcidos por el suelo, la silla que había roto hecha pedazos. Me dolían las manos. Tenía la mandíbula apretada. Cada vez que parpadeaba, veía los nombres, los mensajes, la prueba de lo poco que había significado para ella. La mañana llegó lenta. La ciudad de fuera empezó a moverse, pero yo me quedé quieto, hirviendo en mi propio silencio. Entonces, finalmente, me moví. La primera parada fue el banco. Vacié la cuenta conjunta, dejé lo justo para asegurarme de que no viniera husmeando para intentar culparme por un solo peso. No se merecía ni eso. El cajero me miró como si fuera una especie de delincuente, y tal vez lo era. Tal vez me habían robado tan completamente mi propia dignidad que recuperar lo que era mío me parecía un crimen. La siguiente parada fue el abogado. No un tipo pulido, de oficina, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa demasiado falsa. No, fui a ver a don Neto, un viejo cabrón con un escritorio manchado de café y una actitud peor que la mía. Llevaba los divorcios rápido, sin tonterías, sin retrasos. Le dije lo que quería y no me pidió explicaciones. Firme aquí, gruñó, empujándome el papeleo. Firmé. No lo dudé. La tinta apenas se había secado cuando ya estaba en la puerta. Cuando volví a casa, la casa olía diferente. La ausencia de su perfume debería haber hecho que el aire estuviera más limpio, pero no fue así. Olía a algo moribundo. Recogí lo que quedaba de sus cosas. No mucho, ropa, joyas baratas, los pequeños pedazos de sí misma que había esparcido por el lugar como minas terrestres a punto de explotar. Todas las fotografías nuestras fueron directamente a la basura. Todos los regalos que le había hecho, todos los recuerdos de que una vez fui lo suficientemente estúpido como para creer en el amor eterno, desaparecieron. Luego recogí su teléfono destrozado y lo tiré encima de la pila.
Que lo rebuscara si quería. Que viera lo que quedaba. No esperaba que apareciera esa noche. Pero lo hizo. Gabriela estaba en la puerta, con el pelo recogido y el maquillaje perfecto, como si no hubiera pasado los últimos días viendo desmoronarse la vida que había construido. Sus ojos se posaron en la bolsa que estaba junto a la puerta. Luego en mí. ¿Así que eso es todo? Dijo, con una voz que casi sonaba divertida. ¿Me estás echando? Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados. No, Gabriela. Tú misma te has echado. Ella exhaló, lenta y mesuradamente. Estás siendo dramática. Me reí. De verdad me reí. Un sonido profundo y amargo que sentí como gravilla en la garganta. ¿Crees que esto es dramático? Hice un gesto a nuestro alrededor, hacia los escombros de todo lo que ella había quemado hasta los cimientos. Así eres tú, Gabriela. Esto es lo que hiciste. Puso los ojos en blanco, entrando, como si todavía tuviera derecho a estar aquí. Como si yo no hubiera pasado los últimos días sacándola de mi vida con una hoja dentada. Tú no eres la víctima aquí, Rubén, dijo con voz ligera y condescendiente. Nunca estabas. Siempre estabas trabajando, siempre cansado. ¿Qué esperabas? Me aparté del mostrador, cerrando la distancia entre nosotros en 2 pasos. Esperaba una esposa, Gabriela. No una puta actuación. Parpadeó. Solo un segundo. Luego volvió la máscara. La pequeña sonrisa de satisfacción, la confianza de una mujer que nunca pensó que la atraparían. Te arrepentirás de esto, dijo, inclinando la cabeza. Siempre me necesitaste más de lo que yo te necesitaba a ti. Busqué el bolso junto a la puerta y se lo metí en los brazos. Entonces pruébalo. Sus labios se abrieron, solo un poco, como si tuviera algo más que decir. Pero yo ya no quería escucharla. Dio media vuelta y se fue. No la vi irse. No esperé un último comentario de despedida. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y, por primera vez en años, la casa quedó en silencio. No vacía. No rota. Solo en silencio. Y lo dejé estar. El silencio no duró. Nunca lo hace. Una casa en la que se ha vivido demasiado tiempo, empapada de demasiada historia, no se queda vacía de la noche a la mañana. Persiste, respirando, estirando sus doloridas articulaciones como un anciano que se despierta de una pesadilla. La sentí presionándome, observándome, susurrando como crujen los suelos viejos cuando nadie camina sobre ellos. Necesitaba salir. Las calles de Guadalajara estaban tan vivas como siempre, ruidosas e inquietas. Caminé sin rumbo, dejando que la ciudad me arrastrara. Cada letrero de neón, cada bocinazo, cada carcajada de una pareja que pasaba rozaba mi piel. Yo no formaba parte de ello. Solo me movía por ahí, un fantasma con carne. En algún momento, terminé en la tienda de Martín otra vez. No porque tuviera algo que decir, sino porque era el único lugar que no me hacía rechinar los dientes. El timbre sobre la puerta tintineó, y Martín levantó la vista de debajo del capó de una camioneta maltrecha, limpiándose las manos con un trapo que había visto días mejores. «Ya has vuelto», murmuró. Me encogí de hombros. Necesitaba respirar. Martín asintió como si me entendiera, y tal vez lo hizo. Cogió 2 cervezas de la mininevera de la esquina y me lanzó una. No hablamos. Solo nos sentamos en cajas volcadas, bebiendo en silencio. ¿Sabes algo de ella?, preguntó después de un rato. Exhalé por la nariz, sacudiendo la cabeza. Ni una palabra. Martín hizo chocar los nudillos. Lo hará. No pregunté qué quería decir con eso. Ya lo sabía. Gabriela era como una serpiente, crees que se ha ido, crees que se ha deslizado hacia la oscuridad, pero luego das un paso en falso y ahí está, con los colmillos afilados. Terminé mi cerveza y me levanté. Nos vemos. Martín me miró, con una ceja levantada. No hagas ninguna estupidez. No respondí.
La casa seguía en pie cuando regresé, pero se sentía diferente. Más ligera. Como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando a que el veneno se fuera. Entré, me quité los zapatos y, por primera vez en mucho tiempo, dejé que mi cuerpo se acomodara. Entonces sonó mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Aún no ha terminado, cariño. Mi respiración me abandonó lenta y controlada. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de bloquear el teléfono y dejarlo boca abajo sobre la mesa. Ya podía sentirlo, el cambio en el aire, el siguiente acto de la obra que Gabriela creía que seguía dirigiendo. Ya no estaba de humor para juegos. ¿Quería algo? Bien. Veamos si le gustaba perder. La mañana se abrió camino en mi casa como un invitado no deseado. La luz atravesó las cortinas, cortando el polvo en el aire, dejando al descubierto las grietas en las paredes, las manchas en el suelo, el daño que se había hecho. Me senté en el sofá, mirando a la nada, con el cuerpo hundiéndose en los cojines como si hubiera renunciado a luchar contra la gravedad. El teléfono estaba sobre la mesa frente a mí. Boca abajo. Silencioso. Pero no estaba muerto. Sabía que estaba esperando, como yo. Todavía podía oír la voz de Gabriela en mi cabeza, la forma en que solía susurrar mi nombre cuando quería algo, la forma en que solía afilarlo como una cuchilla cuando terminaba de fingir. Aún no ha terminado, cariño. Tenía razón. No había terminado. Me pasé una mano por el pelo, sintiendo la grasa, el sudor, el cansancio pegados a mí como una segunda piel. Mi cuerpo funcionaba a base de humo, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Repetía sus palabras en bucle, los mensajes de hombres cuyos nombres no conocía, la risa de ese maldito podcast. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Al principio no me moví. Solo escuché. 3 golpes. Una pausa. Otro golpe. No era ella. Gabriela nunca llamaba así. Me levanté, moviéndome lentamente, sintiendo las extremidades más pesadas de lo que deberían. Abrí la puerta y allí estaba Martín, con una expresión indescifrable. «Tienes una pinta horrible», dijo, entrando antes de que pudiera invitarlo. Sonreí, pero no había humor en ello. «También me alegro de verte». Cerró la puerta tras de sí, mirando alrededor de la casa como si estuviera haciendo un inventario de los destrozos. «¿Has comido?» Me encogí de hombros. «No tengo hambre». Martín soltó un suspiro, frotándose la mandíbula. Ella me llamó. Todo en mí se quedó quieto. No pregunté quién era ella. Ambos lo sabíamos. «Está montando un escándalo», continuó. «Me dijo que la echaste como a la basura, que perdiste la cabeza. Haciendo de víctima». Me burlé, sacudiendo la cabeza. «Ese es su juego». Martín asintió. Dijo que quería hablar. Que tiene algo que decir. Una sensación lenta y amarga se me enroscó en el pecho. Gabriela nunca hacía nada sin una razón. Si quería hablar, no era porque se arrepintiera. Era porque tenía un plan. Exhalé por la nariz. ¿Dónde? Martín vaciló. En el café del mercado. Dijo que estaría allí al mediodía. Miré el reloj. Tenía 1 hora. Martín me miró. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? No respondí de inmediato. Me quedé allí de pie, sintiendo el peso de todo lo que se abatía sobre mí. Luego agarré mi chaqueta. Sí, dije. Lo estoy. La cafetería era pequeña, escondida entre una lavandería y una farmacia. Olía a café quemado y pan rancio. Enseguida vi a Gabriela. Estaba sentada junto a la ventana, con una taza humeante delante, removiéndola sin ganas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Levantó la vista cuando me acerqué y, por una fracción de segundo, lo vi. Un destello en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? ¿Satisfacción? Me senté frente a ella. Inclinó la cabeza. Pareces cansado.
Me recosté en la silla. Pareces alguien que está a punto de hacerme perder el tiempo. Gabriela sonrió, lenta y deliberadamente, como si estuviera saboreando el momento. Rubén, cariño. Solo quería hablar. No dije nada. Solo esperé. Dejé que ella llenara el silencio. Suspiró, removiendo su bebida. ¿De verdad crees que así es como termina? ¿Tirándome, borrándome de tu vida como si nunca hubiera importado? Apreté los dientes. No importaste. Eso tocó algo. Por primera vez, vaciló. Solo un segundo. Luego se rió, sacudiendo la cabeza. Mentir no te sienta bien. Apreté la mandíbula, manteniendo la respiración constante. ¿Por qué estoy aquí, Gabriela? Ella se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Porque todavía te preocupas. Y porque tengo algo que quieres. Entrecerré los ojos. Lo dudo. Metió la mano en el bolso y sacó una memoria USB, dejándola sobre la mesa entre nosotros. Esto es todo. No la toqué. ¿Todo? Ella sonrió con aire de suficiencia. Todas las grabaciones. Todos los episodios que nunca publiqué. Todos los secretos que nunca conté. Las cosas que podrían arruinarme. Miré fijamente la memoria USB, con el pulso lento y pesado. ¿Por qué? Gabriela exhaló, sus dedos golpeaban la mesa. Porque quiero algo a cambio. Solté una risa aguda y sin humor. Claro que sí. Ella miró mis ojos. Quiero recuperar mi vida, Rubén. Quiero que le digas a la gente que esto fue un error, que reaccionaste de forma exagerada. Quiero que mi reputación esté limpia. Me incliné hacia adelante, con las manos presionando la mesa. ¿Crees que me importa una mierda tu reputación? Ella se encogió de hombros. No. Pero creo que te importa una mierda la venganza. ¿Y esto? Acercó la memoria USB. Así es como lo conseguirás. La estudié, la forma en que se mantenía erguida, la confianza en su voz. No estaba desesperada. No tenía miedo. Seguía jugando. Y yo había terminado de jugar. Cogí la memoria USB, la di la vuelta entre mis dedos. Luego la deslicé de nuevo por la mesa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué estás haciendo? Me puse de pie. Alejarme. Los ojos de Gabriela se oscurecieron. No puedes irte así. Sonreí, fría y cortante. Mírame. Di media vuelta y me fui. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre.